Bueno, cordial saludo a todos ustedes, a todas las personas que continúan viendo este curso gratuito. El día de hoy, con la conferencia número 5 y 6 de fase A, titulada Las dimensiones y dónde están en nosotros. Son dos conferencias en una, pues vamos a hablar un poco de lo que son las dimensiones y cómo se relacionan con nosotros. Primero que todo, pues bueno, hay que entender y estudiar de que como es afuera, es adentro. Así como existen diferentes planos o niveles de conciencia o dimensiones en el mundo exterior externamente, asimismo es adentro. También vamos a encontrar esas dimensiones dentro de sí mismos. Dentro de nosotros mismos también están esas dimensiones, esos niveles de conciencia. Y están íntimamente relacionados pues también con nuestro propio nivel de conciencia. Por ejemplo, nosotros con el nivel de conciencia que tenemos, que es el mínimo, el 3%, porque apenas vamos a iniciar un trabajo interior, normalmente nos hacemos, digamos, conscientes de que estamos en este plano, en esta tercera dimensión, e ignoramos de que existe mucho más allá de estas cuatro paredes, de estas carnes, de estos huesos, que son las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y entonces pues vamos a hablar de unas dimensiones básicas, de qué número de leyes las manejan, cómo se relacionan o dónde las encontramos también relacionadas pues con los centros de la máquina humana, con nuestro propio cuerpo físico. Y pues cómo vamos a poder ir alcanzando esos diferentes niveles de conciencia y conquistando poco a poco esas dimensiones. Todo es un proceso gradual, pues que está de la mano con el despertar de la conciencia y con la cantidad de conciencia que tengamos. ¿Sí? En la medida en que vayamos despertando nuestra conciencia y fijando esa conciencia, esa energía en nuestra columna vertebral a través de la transmutación, vamos a poder ir ingresando o acercándonos cada vez más a, a permanecer o a estar más conscientes en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Como les venía diciendo, ese nivel de conciencia que tenemos ahorita solo nos permite ver que estamos aquí, pero la realidad es que nosotros los seres humanos no solo estamos presentes o tenemos la posibilidad de estar aquí en la tercera dimensión, sino que nosotros los seres humanos somos seres multidimensionales, ¿sí? Y realmente eso lo desconocemos. Entonces es por eso que es muy necesario aprender este tema, comprenderlo y ver que realmente poco a poco, en el avance de este trabajo interior, cada vez nos vamos a ir haciendo más consciente de esas diferentes dimensiones de la naturaleza. Bueno, entonces vamos a arrancar. Cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos a los nuevos. Y ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, puede realizarla en la caja de comentarios o por interno, en WhatsApp. Bueno, mucho hemos escuchado de pronto de lo que son las dimensiones. De pronto aparecen diversas teorías de mundos paralelos, de planos de conciencia. La misma ciencia y el ser humano ha querido estudiar este tema de las dimensiones en hojas y papel a través de la matemática, de la física, ¿sí? De la ciencia, de como tal desde muchos puntos de vista, pero desde aquí, desde el plano físico. Y realmente no hemos comprendido los seres humanos de que nosotros por sí mismos, sin ninguna herramienta exterior, artilugio, artefacto, eh, máquina, etcétera, etcétera, podemos llegar a penetrar esas dimensiones, pero en base solo a un trabajo interior, en base o utilizando solo nuestra conciencia. Normalmente el ser humano quiere explorar, conocer las dimensiones, los planos de conciencia, como les decía, pero no nos damos cuenta de que las herramientas y las posibilidades están es dentro de sí mismos y no afuera, no como lo han hecho ver eh, diversas películas, teorías de que pues vamos a alcanzar o ascender las dimensiones aquí físicamente sin hacer nada. Todo es en base a un trabajo interior del despertar de la conciencia. Y realmente no necesitamos de ninguna máquina, de ningún artilugio, ningún aparato externo para verificar, comprobar y vivenciar esas dimensiones de la naturaleza, porque nosotros las cargamos dentro. No necesitamos nada más que nosotros mismos. El ser humano es un ser multidimensional. Solo necesitamos las herramientas correctas y adecuadas para ir comprobando y penetrando
estas dimensiones. Por ejemplo, ya en la conferencia número 3 hablamos del desdoblamiento astral para ingresar a la quinta dimensión o al mundo astral. Eso es otra dimensión, es otro plano de conciencia cuando vamos a dormir al astral. Para quienes ya hayan practicado y se hayan desdoblado, ya habrán comprobado otra dimensión. Bueno, vamos a ir viendo este tema y nos vamos a ir introduciendo de una vez. Primero que todo, pues estudiar qué es una dimensión. Una dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? Y cada nivel de conciencia o cada dimensión maneja un número de leyes específicas. ¿Qué son las leyes? Las leyes son como las limitaciones y posibilidades que nos permite una dimensión. Por ejemplo, acá en el mundo físico tenemos un número de leyes, que ya lo vamos a hablar. Si vamos dimensiones arriba, o planos superiores de conciencia hacia arriba, vamos a ver que el número de materialidad disminuye, es decir, el número de leyes disminuye. Entre más subamos dimensiones, menos leyes vamos a encontrar, ¿sí? Y entre más dimensiones abajo vayamos, entre más vayamos a dimensiones abajo o estudiemos, vamos a darnos cuenta de que existe más materialidad, más pesadez y muchas más leyes que nos rigen o que rigen esas dimensiones. Entonces una dimensión es un nivel de conciencia. Por eso les venía yo diciendo en un principio, en el nivel de conciencia en el que nos encontramos, solo como que medio hemos conocido o aceptado este mundo físico o esta tercera dimensión. Pero hay mucho más allá de esta tercera dimensión que el ser humano puede llegar a explorar, que puede llegar a conquistar, pero eso solo en base a su nivel de conciencia. Si no despertamos la conciencia, si no aumentamos nuestro nivel de conciencia, pues nunca vamos a poder participar o conocer esas dimensiones directamente. Entonces, una dimensión es un nivel de conciencia y existen tantas dimensiones como niveles de conciencia. En cada uno de los desdoblamientos aumenta el número de leyes o materialidad, o sea, entre más vamos arriba, entre más dimensiones ascendamos, menos leyes hay. Y entre más bajemos en las dimensiones, más leyes y más pesadez. Esto lo podemos ver en el mundo astral. Acá físicamente nos rigen unas leyes en esta tercera dimensión, pero si nosotros vamos al mundo de los sueños, si han tenido experiencias lúcidas o conscientes, o si se han desdoblado ya para los que han practicado la conferencia número 3, se han dado cuenta de que a la hora de ir a dormir, a descansar, entramos a ese mundo astral y en ese mundo astral nos rigen menos leyes. Allá nos rigen la mitad de las leyes que nos rigen acá en el mundo físico, por lo tanto hay muchas más posibilidades, ¿sí? El cuerpo ya no es un cuerpo más tan pesado y tan denso como el cuerpo físico. Es un cuerpo mucho más sutil, que nos permite hacer muchas más cosas interesantes. Bien, que ya las vamos a ir mencionando en el transcurso de este tema. Bien, vamos a estudiar esto. Se conocen 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Hay muchísimas más dimensiones, pero básicas de la naturaleza y que nosotros como seres humanos tenemos que llegar a conquistar a través de la autorrealización íntima de nuestro ser, son 7 dimensiones básicas. Entonces vamos a estudiar esas 7 dimensiones. Cómo se relacionan con nosotros también, ¿sí? Porque ellas se relacionan con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Por eso el título es Las dimensiones y dónde están en nosotros. Y también pues ver dentro de sí mismos cuándo estamos en determinada dimensión. Un momento. Listo. Listo. Entonces, de momento vamos a estudiar las 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Primero que todo, estudiemos la primera dimensión. La primera dimensión está regida por 192 leyes, de 192 leyes a 24.576 leyes, ¿sí? Esta dimensión la rigen demasiadas leyes, hay muchísima pesadez, muchísimas limitaciones, es mucho más pesada. La conocemos pues si hemos estudiado en algún momento en el colegio, en la universidad, donde sea. La primera dimensión nos habla que es la dimensión de la longitud, que es la distancia que hay entre dos puntos, es lineal, ¿sí? A esta dimensión pues la vamos a encontrar su asiento material en el aparato sexual. En nosotros mismos la encontramos ahí, porque ahí se encuentran pues
toda nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Y en esa energía creadora sexual que tenemos nosotros los seres humanos, está contaminada y encontramos lo que son los defectos psicológicos, los yoes, ¿sí? O las diferentes formas de ser de sí mismos, que son nuestros defectos, nuestro ego. Por eso es conocida esta primera dimensión dentro de sí mismos como el tritocosmos o como los mundos infiernos, porque dentro de nosotros también cargamos nuestras propias infradimensiones, que son estos mismos defectos psicológicos de los que les estoy hablando, que contaminaron nuestra energía. Bien, entonces, ahí en ese tritocosmos o en esos mundos infiernos nuestros, encontramos todos los átomos metálicos del mercurio, es decir, todos nuestros defectos psicológicos. Vamos a ver que en esta primera dimensión hay muchos seres en el mundo que perciben la realidad a través de la primera dimensión, a través de solo líneas o puntos, ¿sí? O perciben la realidad de forma lineal. En este mundo encontramos a los monocerebrados y bicerebrados con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Expliquémoslo un poquito más a fondo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros los seres humanos tenemos el cerebro motor instintivo sexual, que es lo que nos permite el movimiento y la reproducción de la especie. Bien, y manejar la energía sexual para crear. Tenemos un cerebro emocional, que es el que nos permite sentir. Pero aparte de eso tenemos un tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, que es el que nos permite pensar, reflexionar, meditar, y que a través de él es que podríamos trabajar pues toda nuestra psicología, nuestros defectos, nuestra alma y nuestra mente. Ahora, existen diferentes seres, acá por ejemplo en esta primera dimensión, que solo poseen un cerebro, que es el cerebro emocional, ¿sí? Monocerebrados. Son monocerebrados porque solo poseen el cerebro emocional, como por ejemplo las plantas. Las plantas sienten, ellas son sensitivas, tienen ese cerebro emocional, pero ellos no tienen columna vertebral. Y existen los seres bicerebrados que contienen ese cerebro emocional, es decir, que pueden sentir y que se pueden mover y reproducir. O sea que también tienen el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual, como lo son todos los insectos, todos los bichos o insectos del planeta, gusanitos de la tierra, insectos, hormigas, moscas, poseen o son esos bicerebrados con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Bien, ¿qué sucede? Ellos ven la realidad de punto a punto. Estudiémoslo esto. Estudiemos esto de una forma más profunda. Sí, lo sabemos, que es la dimensión de la longitud. Es la distancia que encontramos de un punto a otro punto. ¿Sí? Tal cual pues lo vemos acá representado y ya lo hemos estudiado quizás en el colegio, en la escuela, en algún momento. ¿Listo? La misma ciencia, esto es ciencia. La misma ciencia nos ha enseñado que esa es la primera dimensión. La distancia que hay entre dos puntos. Es la dimensión de la longitud. ¿Cómo ven estos seres de los cuales les estoy hablando? Todos los insectos, moscas, hormigas, los gusanitos de la tierra. Ellos perciben la realidad de punto a punto. Ellos no ven un panorama así completo como nosotros lo vemos. No, ellos solo ven un punto, un objetivo y se van desplazando a través del espacio siguiendo solo puntos. Por ejemplo, ustedes ven las hormigas y ellas van unas detrás de otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas ven solo punto a punto. Si usted a un insecto, a una hormiguita, a un gusano le pone una hoja de papel, algo enfrente, pues ya ese punto se bloquea para ellas y ellas buscan otro punto para seguirlo. Entonces, eso es lo que hay que ver y estudiar. Esos seres que se encuentran en ese nivel de conciencia, por su nivel de conciencia, perciben la realidad de esa manera, ¿sí? Solo linealmente. Las moscas, las hormigas, los gusanos, todos los insectos. Bien, están regidos por esas 192, de 192 a 24.576 leyes. Es mucha pesadez, ¿sí? Ellos no perciben la realidad como los otros seres de la tierra, como los otros animales o como nosotros, los seres humanos. Solo ven punto a punto. En nosotros se relaciona con el aparato sexual y con los defectos psicológicos. ¿Por qué?
cuando nosotros hemos llegado a experimentar esta primera dimensión, que vemos la vida o la realidad de forma lineal, de punto a punto. Por ejemplo, cuando los defectos psicológicos nuestros se apoderan completamente de la máquina humana, nosotros pasamos de ver la realidad tal cual como la vemos y nos pasan a regir 192 leyes y vemos linealmente de punto a punto. Les voy a dar un ejemplo muy claro y específico. Por ejemplo, si en algún punto de nuestra vida hemos tenido un desborde de ira o un ataque de ira muy grande, esa ira nos hace ver solo linealmente, nos hace ver solo el objetivo de gritar, de pelear, de ese malestar que nos produce, y todo se nubla a nuestro alrededor. Peleamos, gritamos, agredimos, y normalmente una persona o uno en ese estado no ve alrededor absolutamente nada. Todo alrededor se oscurece y solo vemos un objetivo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, pelear con tal persona, discutir, agredir, ¿sí? Y nos olvidamos del resto, ¿sí? Nosotros experimentamos esa primera dimensión cuando un defecto psicológico se apodera por completamente de la máquina humana. Sale un defecto de ira y solo nos enfocamos allá con lo que queremos hacer, con lo que queremos gritar, golpear, y se nos olvida. Por ejemplo, se nubla todo el alrededor, nos enceguece y nos hace ver así linealmente. Se nos olvida de pronto que estamos en la casa, con la familia, que estamos con otras personas a nuestro alrededor, que estamos de pronto en la calle y que mucha gente está ahí mirándonos, ¿sí? Viendo todo lo que sucede cuando se nos monta un demonio como ese, que es que es el demonio de la ira, y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona cuando ya se le apodera un defecto psicológico, a todos, cuando un defecto psicológico se nos monta, solo vemos linealmente. Si es la lujuria, solo vemos linealmente y buscamos es la lujuria y buscamos eh, morbosear, buscamos en otras personas pues nuestra lujuria, ¿sí? Satisfacer nuestros deseos, nuestra lujuria. Y entonces vemos linealmente, nos enfocamos en eso, o sea, el yo psicológico nos atrapa de tal manera que solo nos hace ver así, linealmente. Si su objetivo, por ejemplo, es eh, morbosear, nos encierra en eso y nos mantiene ahí viendo linealmente, solo eso, solo eso. Y lo busca hacer de cualquier forma, a través de ver a otras personas, morbosearlas, la lascivia mental, ¿sí? La pornografía, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, se apodera de nosotros un defecto mentiroso y ya está tan encimado ese defecto, tan apoderado de la máquina humana, cada que venga una situación, caemos a experimentar esa primera dimensión debido a ese defecto. Y solo mentimos, y solo vemos la mentira y la mentira y la mentira. Así experimentamos nosotros la primera dimensión. ¿Sí? La codicia también es otro ejemplo. Deseamos algo con muchísima fuerza, ya el defecto toma tanta fuerza que todos los días cuando nos levantamos, cuando vamos por la calle, estando en el trabajo, en la casa, con nuestra familia, eh, llegando a la casa nuevamente, nos mantenemos con un deseo constante, por ejemplo, de a quién no se ha apoderado un deseo de tener algo como un vehículo, un celular, no sé, un computador, algo que le haya gustado mucho, ¿sí? Un celular, un vehículo, unos zapatos, ¿sí? Y se apodera tanto ese deseo de nosotros que estamos ahí linealmente viendo eso, constantemente deseándolo, deseándolo y deseándolo, y no nos importa nada más, sino que estamos ahí metidos. En esas ocasiones o en esas situaciones nosotros experimentamos la primera dimensión. Bien, entonces es la dimensión de la longitud y es la distancia que hay entre dos puntos. Esos seres como moscas, insectos, hormigas, gusanos de la tierra perciben la realidad así, solo de punto a punto. Solo pueden ver un punto y seguirlo. Y nosotros experimentamos eso cuando nos identificamos con X o Y defecto psicológico. Porque el defecto sale y si es de la mentira, pues va directo, linealmente a mentir. Si es un yo ladrón, si es un defecto ladrón que tengamos en el interior, no nos importa sino ir a robar. ¿Sí? Ya el defecto se apodera y ya lo único que nos hace hacer es robar directamente, sin pensar, sin reflexionar, sin nada. Así normalmente pues vemos que, por ejemplo, hay personas en la vida que están ya que han alimentado mucho ese defecto ladrón
y pues ya están bajo esas leyes, experimentando esa dimensión en la que solo su vida o su enfoque es robar, robar, robar o realizar los defectos que se le manifiesten, darles rienda suelta. Esa es la primera dimensión. Estudiemos la segunda dimensión. La segunda dimensión, pues ya vemos que es la dimensión de la superficie. Aquí ya encontramos que es no solo una longitud, ¿sí? Un largo, sino también encontramos un ancho o un alto, un largo y un alto. Bien, la superficie es el desplazamiento de una línea en el espacio, ¿sí? Entonces ya tenemos como tal un largo y un alto. Eso es una superficie, la superficie de todas las cosas, de todos los volúmenes, ¿sí? La superficie de nuestro cuerpo, la superficie de este micrófono, la superficie de esta imagen atrás. Las superficies son eso, son los planos que solo tienen dos dimensiones, ¿sí? Largo y alto. En esta segunda dimensión está regida por 96 leyes, ¿sí? Ya pues van viendo como en la medida en que vamos subiendo, eh, se rigen menos leyes o hay menos limitaciones o menos pesadez. Bien, esa segunda dimensión en nosotros mismos la vamos a encontrar relacionada con el centro instintivo. Aquí la encontramos, por eso está marcado acá con esta línea en este punto, en nuestro centro instintivo. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, pues ver que esa segunda dimensión o esa superficialidad también está en nosotros mismos. Nosotros poseemos algo que se llama la personalidad y es toda nuestra superficialidad. Es como nosotros aparentamos ser. Es todo lo que aparentamos ser y cómo nos mostramos a los demás, ¿sí? Es nuestra personalidad. Es solo el cascarón, la superficie de lo que somos. Bueno, primero que todo también, bueno, hablemos de que en este mundo o a través de la segunda dimensión hay seres que también pues perciben la realidad solo en 2D, en dos dimensiones, por su nivel de conciencia. Aquí encontramos a los bicerebrados, es decir, a todos los animales que tienen cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual, pero en esta segunda dimensión ya con columna vertebral, como lo son los perros, las vacas, los conejos, etcétera, etcétera. Todos los animales con columna vertebral eh, que poseen estos dos cerebros, que es el cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Todos ellos perciben la realidad a través de dos dimensiones, es decir, que ellos ven la realidad solo como planos superpuestos, ¿sí? Ellos no ven volúmenes, solo ven en 2D, como por ejemplo esas caricaturas que daban antes de dos dimensiones, de 2D, que eran solo muñequitos planos y uno sobre otro, ¿sí? Sin ningún tipo de profundidad o volumen, para los que vieron en algún momento de esas caricaturas. Así perciben la realidad los perros, la vaca, los gatos, los caballos, ¿sí? Todos los animales con columna vertebral. Por su nivel de conciencia, perciben la realidad de esa manera y los rigen 96 leyes, ¿sí? Entonces ya vamos viendo pues un poco la diferencia. En la dimensión pasada eran monocerebrados y bicerebrados, pero sin columna vertebral. Aquí ya son con columna vertebral. Entonces sí, ellos perciben la realidad así. Para los que se preguntaban o se han preguntado, pues, cómo perciben los animales la realidad. Sí, ellos, por ejemplo, solo ven así, planos superpuestos. Nos ven a nosotros y ven solo nuestra superficie sin ningún tipo de volumen o profundidad. Bien, esa es la realidad. Esos seres perciben la realidad pues a través de esa dimensión por su nivel de conciencia. A esta segunda dimensión se le conoce como el limbo, ¿sí? O el hall del infierno, la antesala del infierno, de nuestros mundos infiernos interiores. Bien, y hay que aclarar que estos seres que ven a través de esta segunda dimensión, los perros, las vacas, todos ellos no se pueden autorrealizar porque ellos carecen del tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, que es lo que nos permite reflexionar, meditar, ¿sí?
y descubrir pues nuestros defectos, trabajar sobre nuestra propia psicología. Como ellos no tienen ese cerebro intelectual, ellos no se pueden autorrealizar, aunque ya tienen su energía sexual y su columna vertebral, pero no pueden hacerlo. Bien, ellos están todavía en un proceso de aprendizaje, la mayoría. ¿Sí? Listo. Entonces son todas las superficies. Esta segunda dimensión hablamos es de todas las superficies. Las medidas están dadas, por ejemplo, en la primera dimensión las medidas están dadas por kilómetros, metros, etcétera, etcétera. Aquí en esta segunda dimensión las medidas ya son metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Es el largo por alto. Bien, como les venía yo diciendo en un principio, esa dimensión o nosotros experimentamos esa segunda dimensión a través de nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad es toda nuestra superficialidad, todo lo que aparentamos ser, todo lo que nosotros aparentamos y cómo nos mostramos al mundo exterior y a los demás, ¿sí? Nosotros podemos llegar a aparentar ser muy buenos, muy santos, en ocasiones aparentar ser muy valientes, temerarios, en ocasiones aparentar ser muy juiciosos, muy obedientes, muy mansas ovejas, pero la realidad de sí mismos es que eso solo es una superficie, eso solo es una carátula, como se dice en esa frase que tanto hemos escuchado, no se conoce el libro por su carátula. Así literalmente somos nosotros, tenemos una carátula que es nuestra personalidad, es la forma de ser que mostramos a los demás, ¿sí? Y todos somos muy diferentes en nuestra intimidad que como nos mostramos al mundo exterior, ¿sí? Esa es nuestra personalidad. Depende mucho del qué dirán, del qué pensarán, ¿sí? De cómo me ven las personas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros experimentamos esa segunda dimensión cuando alimentamos esa personalidad, cuando hacemos las cosas, por ejemplo, porque, uy, las demás las hacen y qué dirán si no hago esto, qué dirán si no tengo este carro, este celular, qué dirán si me ven con estos zapatos viejos, ¿sí? ¿Qué dirán si ven que o sí, qué pensarán si ven que soy desjuiciado, ¿sí? Por ejemplo, existen los defectos de la masturbación, de la pornografía, pero ante las demás personas eso nos da vergüenza, ¿sí? Existen los defectos de la ira, de la mentira, de los celos, pero ante las demás personas esos defectos nos dan vergüenza. Queremos mantener una personalidad, una carátula, una apariencia y es totalmente falsa, ¿sí? Porque no es la realidad de lo que somos internamente y de todo lo que tenemos dentro de sí mismos. Esa es la personalidad, ¿sí? Esa que vive del qué dirán, del qué pensarán y que vive pues únicamente aparentando lo que uno es, ¿sí? Uno puede aparentar ser muy santo, muy buena persona y en la intimidad, en el hogar, ser un grosero, un patán, eh, un adúltero, ¿sí? Infiel, un morboso, un degenerado. Pero cuando sale a la vida diaria, se viste con saco y corbata y es muy buena persona, ¿sí? Y es una persona muy recta, etcétera, etcétera. Esa es la personalidad, la fachada que tenemos cada uno de nos de sí mismos, ¿sí? La fachada que tenemos cada uno de nosotros de lo que somos realmente. Pero la realidad es que todo lo que cargamos en el interior contradice muchas veces esa personalidad, porque es que ya se basa es en el que dirán, en el que pensarán, sí, en el cómo me ven las demás personas o el mundo exterior. Bien, esa es la segunda dimensión. Encontramos nuestra personalidad, toda nuestra superficialidad, todas las apariencias nuestras, porque nosotros vivimos de apariencias, ¿sí? Normalmente el ser humano vive de apariencias, ¿sí? Eso es la realidad de las cosas. Muchas veces aparentamos ser muy honestos, muy buenas personas, muy amables, muy cordiales, ¿sí? Pero en el fondo, ya después, cuando nadie nos ve, somos demonios, o somos seres muy equivocados, ¿sí? Aparentamos mucha castidad, ¿sí? Pero de pronto en nuestra intimidad somos lujuriosos, adúlteros, mentirosos, hipócritas. Esa es la doble moral del ser humano, ¿sí? Cuando vamos a la vida y salimos al mundo exterior, estamos aparentando, ¿sí? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar,
Todo eso es la personalidad, ¿sí? Porque normalmente estamos viviendo en función de lo que digan los demás, de las apariencias, de lo que piensen, ¿sí? Ahí está esa superficialidad nuestra, nuestras apariencias. Y como dicen por ahí, las apariencias engañan. Una persona puede decir, no, yo conozco a fulanito, ¿sí? Y lo puede ver muy tranquilo normalmente en el diario vivir cuando llega a su trabajo. Y de pronto de la noche a la mañana sale la noticia, fulanito violó a tal y tal, o mató a tal y tal persona. Y la gente dice, uy, pero si esa persona, tan buena persona que era, tan amigable, tan cordial, ¿sí? Es porque realmente solo conocemos las apariencias de los demás. Y detrás de eso, o internamente de nosotros, de esas apariencias, está la realidad, que es un manojo de agregados psicológicos. Somos 97% ego. Entonces ahí está para que lo reflexionemos. Bien, esta segunda dimensión también es denominada el limbo o el hall del infierno, la antesala del infierno o de nuestros propios mundos infiernos, porque como les digo, esas dimensiones las encontramos externamente, pero internamente también están dentro de nosotros y podemos llegar a alcanzarlas de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, en la medida en que vayamos despertando. Bien, listo, esa es la segunda dimensión. Ahora hablemos de la tercera dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión, regidos por 48 leyes. Esta tercera dimensión es la dimensión del volumen, ¿sí? Y es de naturaleza celular. Bueno, se me pasó decirles, pero la primera dimensión es de naturaleza atómica inferior. La segunda dimensión es de naturaleza molecular inferior. Y esta tercera dimensión es de naturaleza celular. Eso nadie lo puede negar. ¿Listo? Estamos ya aquí en este plano, en este mundo, en la dimensión del volumen. ¿Sí? Ya no encontramos solo largo por alto, sino también encontramos el ancho o una profundidad de un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el cuerpo físico, un alto, un largo, un alto, y también hay una profundidad, ¿sí? Como tal. Entonces estamos aquí en este mundo de los volúmenes. Todo esto ya lo hemos estudiado incluso en el colegio, por eso les digo, esto es ciencia, pero ahora vamos a aplicarla al despertar de la conciencia, con ciencia, o sea, más ciencia, ¿sí? Está bien. Bueno, entonces estamos aquí, en este plano de la tercera dimensión, que es el mundo de los volúmenes, la dimensión de los volúmenes, y estamos regidos por 48 leyes, ¿sí? Para los que de pronto se preguntan, bueno, ¿y cuáles son esas 48 leyes? Algunas de ellas, por ejemplo, son la ley del karma, la ley de la recurrencia, el dharma, la ley de la muerte, por ejemplo, que es una ley, la muerte es una ley, una ley de esta dimensión, que puede ser la ley gravitacional, que nos mantiene anclados aquí al piso, ¿sí? Bueno, esas son las leyes, las limitaciones, ¿sí? O como tal, pues los límites que tenemos en estas leyes, perdón, en estas dimensiones. Y son muchas más dimensiones y realmente quien quiera conocerlas totalmente tenemos que ir despertando para ir conociendo esas leyes, esas 48 leyes. Las encontramos representadas, esas 48 leyes, en los 48 cromosomas de nuestras células, ¿sí? En nuestras células poseemos 48 cromosomas, que dos de ellos pues son semifísicos, semietéricos. Bien, aquí en este plano de conciencia o los que percibimos esta tercera dimensión así, con tres coordenadas, o sea que percibimos los volúmenes, aquí estamos nosotros, los tricerebrados, los bípedos tricerebrados, con cerebro emocional, cerebro motor instintivo sexual y cerebro intelectual. Nosotros, los animales racionales equivocadamente llamados hombres, porque nosotros pues actuamos como animales. Los seres humanos somos bestias, animales reaccionarios. No podemos ser catalogados como verdaderos hombres, ¿sí? El hombre es un ser ya consciente.
No estoy hablando de géneros, no estoy diciendo de que nosotros los masculinos somos más conscientes, no. El hombre hablando en general de la raza humana. Nosotros no alcanzamos a ese grado. Llegar a ser hombre es un grado. Tanto mujeres como, o sea, tanto masculinos como femeninos podemos llegar a alcanzar ese grado de hombres, pero eso es un nivel de conciencia. Entonces, aquí estamos nosotros, percibimos la realidad o esta dimensión, o percibimos la realidad a través de esta dimensión por nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Aquí estamos nosotros, los bípedos tricerebrados, equivocadamente llamados hombres. ¿Por qué? Porque somos animales racionales, somos bestias, llenos de defectos o movidos por los defectos psicológicos. Y como nosotros ya poseemos ese cerebro intelectual, nosotros podemos llegar a autorrealizarnos porque tenemos la capacidad de descubrirnos a sí mismos, de reflexionar, de eliminar los defectos, de meditar. Bien, espero les haya quedado un poco claro eso. Con columna vertebral, nosotros pues obviamente tenemos nuestra columna vertebral que es por donde sube la energía. Ahora, como les decía, aquí habitamos todos los bípedos tricerebrados o animales racionales equivocadamente llamados hombres, con sus 3 cerebros. Como tenemos esos 3 cerebros, podemos autorrealizarnos, humanizándonos y desanimalizándonos. Bien, y eso es en base a un trabajo interior, en base a un trabajo del despertar de la conciencia. Y esto lo podemos hacer en alguna de nuestras 108 existencias. Bien, como les decía, pues acá este es el mundo o la tercera dimensión, es la dimensión de los volúmenes. Ya encontramos un largo, un ancho y un alto y encontramos las medidas dadas por metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver cómo las anteriores dimensiones están contenidas en esta. Antes encontrábamos solo una longitud. Luego, envasada en la siguiente, que es en la segunda, encontramos un alto y un largo. Envasada en la tercera, encontramos un largo, un alto y ya un ancho, una profundidad como tal, un volumen, ¿sí? Aquí vemos que pues cada dimensión está contenida una dentro de la otra, envasada una dentro de la otra y de igual manera en nuestro interior también está envasada una dentro de la otra. Ahora, la importancia aquí de esta tercera dimensión es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestro cuerpo físico o cuerpo material, tenemos que ver la importancia que tiene nuestra máquina humana y cuál es el objetivo de nosotros tener esta máquina humana. Bueno, principalmente manifestarnos acá en este plano físico, en esta tercera dimensión, ¿sí? Sin un cuerpo físico no podemos autorrealizarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es un condensador de energía creadora sexual. Es decir, todo lo que nosotros respiramos, comemos, las energías cósmicas que captan nuestra máquina humana, nuestras glándulas superiores del cerebro y nuestro cuerpo físico, son condensadas en energía creadora sexual. Y esa energía creadora sexual es la que nosotros podemos transmutar al unirnos con un polo contrario al que somos, es decir, un varón con una hembra o una hembra con una mujer con un hombre o un hombre con una mujer, ¿sí? Porque se necesitan de dos corrientes eléctricas, una positiva y una negativa, para generar el chispazo que nos permite crear, ¿sí? Así como se crea esta luz que me alumbra, que me ilumina el cuarto, necesita un cable positivo y un cable negativo para generar otro tipo de energía, ¿sí? Que me produce esta luz, por ejemplo, ¿sí? Asimismo, nosotros los seres humanos necesitamos, o en base a una pareja del sexo opuesto, podemos transmutar esa energía creadora sexual para regenerarnos y crear esos cuerpos internos, que cada uno de esos cuerpos internos pues son los que corresponden a cada una de las dimensiones que estamos estudiando. Bien, para esta tercera dimensión tenemos el cuerpo físico. Y entonces hay que ver esa importancia de que el cuerpo físico es un condensador de energía sexual. Su función es crear energía sexual. Diariamente nuestras glándulas sexuales se van recargando y llenando de energía creadora sexual.
en base a lo que nos alimentamos, respiramos, comemos, en base a nuestra energía interior, a las impresiones del diario vivir y a las energías cósmicas que capta este cuerpo físico. Esa es la importancia. Por eso hay que valorar este cuerpo físico, porque sin él no nos podemos autorrealizar. Bien. Y esa energía sexual es la que, al unirnos a una pareja del sexo opuesto, nos permitiría pues transmutar esa energía, ¿sí? Subiendo o ascendiendo los niveles de conciencia. Ahora hablemos de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión también está regida por 48 leyes, pero ya no es una dimensión celular, sino que es una dimensión ya de más tipo energética o etérica, ¿sí? Aquí encontramos el tiempo en esta cuarta dimensión. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es lo que media entre el nacimiento de un objeto o de un volumen y la muerte de ese volumen. Por ejemplo, esa energía vital que media entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Ahí hay un lapso de energía o un lapso de tiempo entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. De ese tiempo es del cual estamos hablando, ¿sí? Nosotros tenemos muchos conceptos sobre el tiempo y pues hay que realmente abrir más nuestra mente y estudiar esto, ¿sí? El tiempo del cual hablamos es de la energía o el tiempo que vive un objeto, ¿sí? Por ejemplo, una silla, esta mesa, tiene un tiempo de vida, ¿sí? Desde el momento en el que la crearon hasta que en el momento, por ejemplo, que se incinere o ya a través de los años se pudre y se dañe. Es un tiempo que media entre la vida y la muerte, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico. Sabemos que tenemos un tiempo estimado de vida, unas energías estimadas para vivir, y que en la medida en que avanzamos entre ese punto de nacer y el morir, se van acabando esas energías hasta que nos volvemos débiles y ¡pum!, nos morimos. De ese tiempo es el que estamos hablando. Esta cuarta dimensión la encontramos relacionada aquí con nuestro centro instintivo, ¿sí? También nuevamente, porque es que este centro instintivo es el que maneja la energía vital y aquí encontramos nuestro cuerpo vital, ¿sí? Nosotros, para poder ingresar a esa dimensión o experimentarla, tenemos que crear o regenerar ese cuerpo vital que ya tenemos los seres humanos. También está regido por 48 leyes, pero ya no es físico, ¿sí? Ya no es así tan material o tan denso como acá en el mundo físico, porque es de naturaleza energética o etérica. Bien, es la parte superior de la materia, ¿sí? Es una parte superior que es lo que le da vida, energía, salud al cuerpo físico, por ejemplo. Es ese cuerpo vital. Si nosotros lográramos entrar a esa cuarta dimensión, que es a través del estado Jinas, podríamos ver todo tetradimensionalmente, porque aquí ya tenemos una coordenada más, ¿sí? No tenemos solo tres, sino una cuarta. Entonces, como por ejemplo la gráfica que vemos acá de este cubo, ya no tendríamos un largo y un alto y un volumen, sino que también podríamos ver las otras caras de ese cubo, ¿sí? Todo se podría llegar a ver cristalino. Por ejemplo, si viésemos un árbol, pudiésemos ver la parte de adelante, la parte de los lados y de atrás y la parte interior de ese árbol. Veríamos tetradimensionalmente, ¿sí? A través de la cuarta dimensión pudiésemos llegar a ver pues todo como si fuese cristalino, porque podemos ver su frente, su parte posterior, sus laterales y todo lo interno. O sea, son 4 coordenadas. Esa es la cuarta dimensión, o mundo etérico. Como les digo, está relacionada pues con nuestro centro instintivo y nuestra energía vital. Nuestro cuerpo vital es el que puede manejar esa cuarta dimensión y pues ese cuerpo representa nuestras aguas, que son el 90% del cuerpo físico. El cuerpo vital representa nuestras aguas. Y ya lo hemos estudiado, científicamente se sabe que el cuerpo físico es 90% agua. Con el tiempo nos referimos, pues como les decía, al tiempo, a la energía que media entre el nacimiento y la muerte. En esas aguas también encontramos pues los átomos metálicos de nuestro sistema seminal. O sea, también encontramos nuestros defectos psicológicos. O sea, ese cuerpo vital también hay que regenerarlo, porque está en estado lunar debido a los defectos psicológicos.
Bien, esos átomos metálicos o esa energía contaminada, esa energía vital contaminada que nosotros mismos hemos contaminado en nuestro interior es la que tenemos que liberar, es la que tenemos que regenerar y liberar. Bien, aquí encontramos pues todos nuestros pensamientos negativos que contaminan nuestras aguas, nuestra energía, todas las emociones, deseos y defectos que contaminan nuestra energía y que conlleva a enfermar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque los defectos psicológicos a la larga son los que producen las distintas enfermedades del cuerpo físico. Una persona con mucha ira o una persona de, con con muchos deseos, pues poco a poco, como se van acabando y desequilibrando los centros de la máquina humana, se va deteriorando la energía, se va deteriorando el cuerpo físico hasta que llegamos a la enfermedad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a estudiar la quinta dimensión. Esta quinta dimensión vamos a encontrar el asiento material aquí en en nuestro centro emocional inferior. Por eso está relacionado acá con esta línea. La quinta dimensión vamos a encontrar que hay dos mundos, pero ya los vamos a estudiar. O sea, la quinta dimensión la vamos a encontrar relacionada en dos mundos, en el mundo astral y en una parte superior que es el mundo mental. Y ya las vamos a estudiar. En la quinta dimensión, o la quinta dimensión está denominada como la dimensión de la eternidad. Y para hablar de eternidad tenemos que hablar de que estamos estudiando o estamos refiriéndonos al tiempo en forma continua, sin principio ni fin. Es decir, en la quinta dimensión podemos encontrar el pasado, el presente y el futuro de forma continua. Por eso se llama la eternidad. Bien, vemos pues que cada dimensión va conteniendo a la anterior dentro de sí misma. Esta contiene a la dimensión del tiempo, pero ya no con un principio y un fin, sino continuamente, eternamente. En este plano, en este nivel de conciencia podemos encontrar el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos defectos psicológicos, si los hemos tenido en existencias pasadas, pues han tenido futuro. Aquí estamos nuevamente en una nueva existencia con más defectos psicológicos. Por eso se dice que lo que tiene pasado tendrá futuro. Si nosotros tenemos unos ciertos defectos, si no los eliminamos, si no lo despertamos nuestra conciencia, a la larga en el futuro esos defectos psicológicos se van a seguir manifestando. En esta quinta dimensión, como yo les decía, encontramos dos mundos, el mundo astral y el mundo mental. Al mundo astral podemos ingresar con el cuerpo astral, ¿sí? Al mundo astral podemos ingresar con el cuerpo astral y eso ya lo estudiamos en la tercera conferencia. Para los que no la hayan visto, los invito a estudiar ese tema para que aprendan a desdoblarse conscientemente, ir al mundo de los sueños, al mundo astral, con su cuerpo astral, a investigar, a comprobar. Allá se puede investigar todo lo que ustedes deseen respecto a este camino, a este trabajo interior. Pueden, por ejemplo, ir al pasado a comprobar una existencia pasada. Pueden comprobar qué va a sucederles o qué va a sucederle, por ejemplo, a la humanidad más adelante, a futuro. O pueden estudiar cosas de su presente, efectos psicológicos, los karmas que vienen, comprobar muchísimas cosas que ya hemos hablado hasta este punto y que vamos a seguir enseñando a través de esta maravillosa técnica del desdoblamiento astral. Entonces es importantísimo nosotros practicar y sacar adelante esta práctica porque necesitamos es comprobar, evidenciar. Ya tenemos un método para, por ejemplo, comprobar esa quinta dimensión que es el mundo astral y es el desdoblamiento astral. A esa dimensión del mundo astral la rigen 24 leyes, es decir, la mitad de leyes que nos rigen acá en el mundo físico y en la cuarta dimensión. Bien, o sea, hay menos límites. Es por eso que cuando nosotros soñamos o nos desdoblamos, el cuerpo físico puede estirarse, agrandarse, empequeñecerse. ¿Sí? Si cogemos un dedo y nos lo estiramos, él se estira, porque ya es de naturaleza molecular, ¿sí? Ya es otra naturaleza. En la anterior dimensión, en la cuarta, era de naturaleza energética, etérica. Aquí ya estamos hablando de las moléculas. El cuerpo astral es molecular.
Es por eso que, y bueno, y al tener menos leyes, o sea, 24 leyes, por ejemplo, podemos ir al pasado, al presente, al futuro, podemos atravesar paredes, viajar grandes distancias en cortos momentos, eh, y hacer muchísimas más cosas que pues cada uno de nosotros tiene que ir comprobando en la medida en que vayamos dominando las salidas en astral. Entonces, eso es importantísimo. Para cada una de esas dimensiones o para cada nivel de la quinta dimensión, está el nivel del mundo astral y el nivel del mundo mental, existe un cuerpo correspondiente que maneja esa dimensión. También encontramos la quinta dimensión relacionada aquí con el centro intelectual inferior en el mundo mental. Para ese mundo mental que también pertenece a la quinta dimensión hay un cuerpo que es el cuerpo mental, ¿sí? Ahí está. Pero aquí, en este mundo mental, ya está regido por menos leyes que el mundo astral. Está regido por 12 leyes, es decir, es mucho más sutil, mucho más, no, mucho menos pesadez, mucho más libertad. Bien, entonces bueno, estudiémoslo por separado. La quinta dimensión en su primer mundo está el mundo astral, ¿sí? La rigen 24 leyes y está relacionada con nuestro centro emocional inferior. Sí, es de naturaleza molecular, el cuerpo astral es de naturaleza molecular y esa dimensión todo es de naturaleza molecular. Es mucho más liviano para los que de pronto ya se han desdoblado, se han dado cuenta de lo diferente que se siente el cuerpo astral. Se siente una livianez muy especial, ¿sí? Se siente uno más libre, más liviano, más sutil es ese cuerpo, nos permite volar, flotar, hacer muchísimas más cosas. Es muy, muy interesante y es totalmente importante que nosotros, en la medida en que vayamos practicando y perfeccionando el desdoblamiento, lo logremos y podamos comprobarlo, ¿sí? Como les digo, en este mundo nos movemos es con este cuerpo astral, que es el fuego o deseo, maneja toda nuestra parte emocional, por eso se relaciona con el centro emocional inferior y está controlado pues por el elemento fuego, que el elemento fuego pues contiene un elemental que se llaman las salamandras del fuego, ¿sí? Bueno, por eso yo les decía, el cuerpo astral es muy emocional. Si nosotros vamos con un ánimo impresionante de desdoblarnos, con un gran deseo de hacerlo, lo vamos a lograr. E incluso allá en el mundo astral nosotros nos movemos es en base a esa parte emocional. Si nosotros nos asustamos, nos da miedo, de una vez nos regresamos al cuerpo físico, nos despertamos, ¿sí? Pero si nos mantenemos serenos, relajados, podemos volar, viajar, atravesar paredes, hacer muchísimas cosas. Bueno, eso por el lado de la quinta dimensión en el mundo astral. En un siguiente nivel superior está también la quinta dimensión, pero en el mundo mental, ¿sí? Encontramos también la eternidad, pero en el mundo mental, que ya es de naturaleza atómica, o sea, es un poco más sutil. Dentro de las moléculas encontramos los átomos, es decir, es de naturaleza atómica y ya está regido por 12 leyes, es decir, la mitad de las leyes del mundo astral. O sea, es una dimensión mucho más sutil, con mucho menos pesadez o mucha más libertad, ¿sí? Y para ello utilizamos o nos podemos mover con el cuerpo mental. También más adelante se les va a enseñar cómo se hace el desdoblamiento mental. Se necesita aprender primero a desdoblarse astralmente para lograr el desdoblamiento mental. Más adelante vamos a estudiar cómo hacerlo. Bien, corresponde pues esta quinta dimensión en su mundo mental pues con el aire o la sabiduría, ¿sí? Nuestra mente está relacionada con el elemento aire, origina el intelecto nuestro como tal, ese mundo mental. Ahí está toda nuestra forma de pensar o la forma de pensar de cada uno de nuestros átomos y el elemento aire pues está relacionado con un elemental o tiene un elemental que se llaman los silfos del aire, silfos y sílfides. Bien, eso por esa parte. Entonces el mundo o la quinta dimensión está dividida en dos, mundo astral y mundo mental. Para cada dimensión un cuerpo correspondiente. Cuerpo astral para el mundo astral, cuerpo mental para el mundo mental y cada uno pues lo manejan leyes diferentes. Bien, espero esté quedando claro esto. Bien, veamos la sexta dimensión. Ya encontramos su asiento material o relacionadas con nosotros mismos acá en la glándula
pituitaria o hipófisis, que se encuentra en el vértice. Si nosotros trazamos un vértice del entrecejo y la sien, en ese punto matemático, en ese vértice, ahí está esa glándula, tal cual pues lo podemos ver aquí en la imagen. Y allí encontramos la sexta dimensión, que es la dimensión de la realidad o de la verdad. Encontramos todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Sí, los planetas del Cristo. O encontramos como tal ya la naturaleza electromagnética. También encontramos la sexta dimensión en dos niveles de conciencia. Bueno, en esa que les acabé de mencionar y acá. También en un mundo diferente. Está relacionada con nuestro centro motor, ¿sí? Y encontramos la sexta dimensión también en dos niveles. La primera, bueno, en la anterior diapositiva mostré primero la de arriba, pero la primera es esta, que es el mundo mental, perdón, el mundo causal, me corrijo, mundo causal. Ahí encontramos esa sexta dimensión que la rigen 6 leyes, y para ese mundo causal tenemos un cuerpo causal o de la voluntad, que pues es específico de esa dimensión, lo rigen 6 leyes. Y ya ahí sí superiormente la que les hablé primero, que se encuentra relacionada acá con esa glándula, que también lo maneja 6 leyes, y ese es el mundo búdico. Y para esa dimensión hay un cuerpo correspondiente que es el cuerpo búdico. Ahí están esas dos dimensiones divididas también. Esa dimensión dividida en dos mundos, mejor dicho, tal cual como en el mundo astral. Aquí encontramos la sexta dimensión dividida en dos mundos, en el mundo causal y en el mundo búdico, a nivel de nuestro centro motor y de nuestro centro emocional superior. Ahí encontramos esa dimensión dividida en esos dos mundos. La primera, pues para la primera necesitamos el cuerpo causal, o está ese cuerpo causal para poder manifestarnos en esa dimensión, ¿sí? En el mundo causal. Es de naturaleza eléctrica y lo rigen 6 leyes. En este mundo nos movemos con el cuerpo causal. Y ese cuerpo causal o esa dimensión está formada por todos los electrones de los átomos, ¿sí? Van viendo cómo cada dimensión va conteniendo la anterior y la anterior y la anterior, ¿sí? Ya ahorita al final vemos un resumen para que lo analicemos también. Esa sexta dimensión o mundo causal representa nuestro verbo o energía creadora sexual y todas las creaciones. Acá en esta sexta dimensión, relacionada con el centro motor, en el mundo causal, encontramos nuestra alma humana. Cuando nosotros lleguemos a transmutar la energía hasta este punto y logremos ascender o crear, a regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y creemos ese cuerpo de la voluntad o cuerpo causal, habremos creado nuestra alma humana. Ahí podemos encontrar el alma humana. Ahora, el segundo mundo de la sexta dimensión, que también lo rigen 6 leyes, es el mundo búdico, y para ello tenemos un cuerpo búdico para manifestarnos en esa dimensión. Es de naturaleza magnética, es decir, está formado por los protones de los átomos, que es nuestra misma conciencia, la razón de ser del ser, ¿sí? Y aquí encontramos nuestra alma divina. Esa alma divina, ese cuerpo búdico en esa dimensión no cayó, no hay que crearlo, ya lo tenemos todos los seres humanos. Hay que rectificarlo, ya después de haber creado el cuerpo causal o de la voluntad, hay que rectificarlo y digamos, reacondicionarlo a través del suprasexo, pero ese cuerpo ya lo tenemos todos creados. O sea que nosotros podríamos llegar a través de una práctica de meditación, llegar a experimentar la sexta dimensión. Y esa práctica de meditación también la vamos a enseñar en conferencias posteriores. Bien, entonces es importante tener claro eso. En esa dimensión ya poseemos un cuerpo, no hay que crearlo, pero sí hay que rectificarlo a través de la transmutación sexual. Y a través de ese cuerpo búdico es el que nos va a permitir movernos y manifestarnos en ese mundo búdico. Bien, y encontramos ahí el alma divina. Ya la última dimensión que vamos a estudiar, la básica de la naturaleza, es la séptima dimensión. Ya aquí solo estamos regidos por 3 leyes. Su asiento material es el centro intelectual superior,
aquí como lo vemos, o está acentuado en la glándula pineal. La séptima dimensión en nosotros la encontramos en la glándula pineal y es el mundo de la gran realidad o mundo átmico, ¿sí? Y para esa dimensión tenemos un cuerpo que es el cuerpo átmico. La naturaleza de esta dimensión es fotónica o lumínica, es decir, es una dimensión de luz, sujeta solo a tres leyes. Aquí encontramos el cuerpo del ser, que es el cuerpo átmico, nuestro real ser interior, ¿sí? Nuestro ser es lo más bajo que pudo llegar para conectarse con nosotros y fue esa séptima dimensión. Y ahí encontramos entonces a nuestro íntimo, a nuestro real ser interior. Y regido por esas tres leyes. Bien, esas son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Entonces, en esta última dimensión, pues también ese cuerpo átmico lo tenemos creado, ¿sí? Ahí está nuestro guerrero particular, nuestro real ser interior. Y ese cuerpo átmico tampoco se degeneró o se dañó cuando el ser humano eh, entró a los procesos egoicos de la fornicación y se degeneró. No, perdón. Esos cuerpos, ese cuerpo junto con el cuerpo búdico no cayeron, no se degeneraron, no se desintegraron. Están ahí, pero hay que rectificarlos con la transmutación sexual y se encuentra levantado en cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene ese cuerpo ya creado. O sea que también podríamos llegar a experimentar esa dimensión a través de una técnica como la meditación. Bien, continuemos. Bueno, veámoslo de esta manera. Como podemos ver, en la medida en que ascendemos las dimensiones, pues las dimensiones son más livianas, cada vez menos leyes. Eso por un lado, ¿sí? Y cada vez una naturaleza más sutil. Ya lo vamos a ver. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Hablemoslo desde la tercera dimensión, ¿sí? Para la tercera dimensión tenemos nuestro cuerpo físico y es de naturaleza celular. Pero ya dentro de las células hay una energía vital que las mantiene vivas, ¿sí? O encontramos la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo, que es de naturaleza energética o etérica, y para ella tenemos nuestro cuerpo vital. Es decir, es la energía que contienen las células internamente. Pero dentro de las células encontramos también las moléculas. Es decir, más arriba encontramos el mundo de la quinta dimensión, eh, en el mundo astral y en el mundo mental. Para cada mundo un cuerpo, tenemos el cuerpo astral y el cuerpo mental, pero ya es de una naturaleza más sutil. Dentro de las células encontramos esa energía y dentro de esas células también encontramos las moléculas, ¿sí? O sea, es una dimensión mucho más sutil y para cada dimensión un cuerpo correspondiente. Para la sexta dimensión ya encontramos dentro de las moléculas lo que son la parte electromagnética, ¿sí? Los electrones y los protones, y para cada dimensión su cuerpo correspondiente, cuerpo causal y cuerpo búdico. Y la séptima dimensión, ya dentro de esa parte electromagnética encontramos los fotones, es decir, la luz, el mundo átmico y el cuerpo átmico para esa dimensión. Entonces, si nosotros lo reflexionamos y lo vemos de esta manera, cada una de las dimensiones está envasada una dentro de la otra. Cada una envasada dentro de la otra. Miremoslo así, las células contienen las moléculas de los átomos contienen su parte electromagnética, que son los electrones y los protones, y dentro de ello encontramos las partículas de luz o los fotones. Esas son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza y están dentro de nosotros y relacionadas con nosotros en los centros de la máquina humana, como lo pudimos estudiar y lo estamos viendo en esta gráfica. Eso es. Entonces, en la medida en que nosotros ascendemos las dimensiones, pues vemos que hay una naturaleza mucho más sutil. Para cada dimensión hay un cuerpo correspondiente y cada vez menos número de leyes o menos materialidad, cada vez más sutileza o cada vez más libertad en cada una de esas dimensiones. Bien, aquí lo vemos nuevamente un poco más resumido, un poco más detallado.
Los dejo ver un poco esa imagen. Listo. Ahí lo vemos, pues todo lo que acabamos de estudiar. Ahora estudiemos cuidadosamente lo siguiente, veamos pues un poco más detallado este tema. Bueno, como cada dimensión es un nivel de conciencia, si nosotros no tenemos determinado nivel de conciencia, pues no vamos a poder acceder a determinada dimensión. ¿Sí? Por eso de pronto en un principio hasta se nos hace muy difícil a algunas personas cuando iniciamos sacar el desdoblamiento astral, porque estamos tan dormidos, tenemos la conciencia tan dormida que no somos capaces ni siquiera de concentrarnos para ingresar a la quinta dimensión en el mundo astral con el cuerpo astral. Entonces ahí está. Y podemos ingresar, podemos comprobar, movernos allá un momento, pero no podemos mantenernos allá. Esto solo va a suceder hasta que tengamos el nivel de conciencia y creado ese cuerpo que maneja esa dimensión, que por ejemplo es el cuerpo astral. Entonces, en la medida en que nosotros vamos despertando y aumentando nuestro nivel de conciencia, vamos cada vez penetrando cada vez más esas 7 dimensiones. De momento, pues podemos irlas experimentando, comprobando, investigando en esas dimensiones, pero si nosotros llegamos a despertar completamente nuestra conciencia y obtenemos toda nuestra conciencia y despertamos al ser completamente, vamos a poder manejar todas esas dimensiones, ¿sí? De manera de que vamos a poder obtener toda la sabiduría de cada una de esas dimensiones moviéndonos libremente por ellas. De momento, por ejemplo, como les decía con el astral, podemos desdoblarnos, ir, comprobar, investigar ciertas cosas, pero siempre vamos a tener que volver aquí al mundo físico, al cuerpo físico, ¿sí? Hasta que no tengamos creado ese cuerpo y hasta que no tengamos el nivel de conciencia para poder investigar y mantenernos allá en esa dimensión. Bien, eso es para que lo vayamos reflexionando. Cada uno de los cuerpos maneja una dimensión diferente. Como les decía, el cuerpo físico maneja esta tercera dimensión, el cuerpo vital nos sirve para penetrar o maneja la cuarta dimensión. En la quinta dimensión están los dos mundos, el mundo astral y mundo mental. Tenemos el cuerpo astral para el mundo astral y el cuerpo mental para el mundo mental. También hay dos mundos en la sexta dimensión. Para cada uno de esos mundos de esa sexta dimensión, un cuerpo correspondiente, cuerpo causal y cuerpo búdico, y para la séptima dimensión, el cuerpo átmico. Ahí está, cada cuerpo maneja una dimensión correspondiente. No podríamos ir, por ejemplo, con nuestro cuerpo físico a penetrar la séptima dimensión, ¿sí? O la sexta, porque ya no es material, ya no es celular, ya es de una naturaleza más sutil. Necesitamos otros cuerpos, otros vehículos que nos permitan movernos por esas dimensiones. Esos son los 7 cuerpos internos también, que los vamos a profundizar más adelante, cómo crearlos a través del suprasexo. De momento tenemos el físico y el vital. Este astral, mental y causal tenemos un principio muy básico, pero no está creado, y el cuerpo búdico y átmico los tenemos también ya, pero pues hay que rectificarlos con la transmutación sexual. El cuerpo físico y vital hay que regenerarlo. Bien, sin haber creado determinado cuerpo no es posible manejar determinada dimensión, lo que yo les venía diciendo hace un momento. Ahora, la materia prima para crear esos cuerpos superiores existenciales del ser que manejan esas dimensiones es la energía creadora sexual. Pero en este momento la energía creadora sexual se encuentra contaminada por los defectos psicológicos, lo que significa que hay que descontaminar esa energía y ahorrarla trabajando diariamente en el equilibrio de los centros, como lo habíamos estudiado en la anterior conferencia número 4. Equilibrar los centros de la máquina humana para descontaminar nuestra energía e ir liberando los pequeños porcentajes de conciencia. ¿Sí? Veamos cómo se crean estos cuerpos. Sinteticémoslo. Primero que todo, pues, los cuerpos se crean en el sexo, porque el sexo es lo que crea, ¿sí? Pero para crear esos cuerpos internos, que son mucho más sutiles y superiores, necesitamos una energía mucho más pura y limpia. Entonces necesitamos descontaminar nuestra energía de los defectos psicológicos, equilibrando los centros de la máquina humana, conferencia que vimos en una anterior ocasión. A los que no la hayan visto, los invito a verla, que es la cuarta conferencia, los 7 centros de la máquina humana. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo descontaminamos esa energía? Primero que todo, autoobservándonos.
¿sí? Descubriendo los defectos psicológicos que se quieren manifestar a través del deseo, de las emociones, de los pensamientos y de las obras, ¿sí? Autoobservándonos y impidiendo que esos yoes agoten nuestra energía innecesariamente, para así disponer de energía ahorrada, para que cuando vayamos a la práctica de transmutación sexual haya energía limpia y pura para poder ir creando esos cuerpos. En un principio, primero que todo, se empieza a regenerar el cuerpo vital, perdón, el cuerpo físico y el cuerpo vital, hasta que los convertimos en cuerpos solares. Después se tiene que crear el astral, el mental y el causal, solares. Y después tenemos que rectificar esos que ya tenemos, ¿sí? Reactivar con la transmutación sexual el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que están relacionados con esas glándulas superiores del cerebro. Bueno, entonces, para conquistar esas dimensiones superiores tenemos primero que todo empezar a conquistarnos a nosotros mismos, a liberar esa conciencia y esa energía sexual, empezar a purificarla, sacando la luz o la sabiduría de nuestras propias tinieblas. Sí, este trabajo de la creación de los cuerpos es en base a la energía sexual, pero si la energía sexual no está limpia y pura para crear, no podemos crear nada. Por eso necesitamos autoobservarnos, equilibrar los centros de la máquina humana y regenerarnos, ¿sí? Ahorrar esa energía, liberar la conciencia para que cuando vayamos a la transmutación sexual empecemos a crear algo. Si nosotros no hacemos este trabajo de esta manera, podemos practicar el suprasexo o la suprasexualidad las veces que queramos y nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crear ningún cuerpo porque no estamos purificando nuestra energía en base a la autoobservación, a la eliminación de los defectos y liberación de la conciencia. Entonces es totalmente necesario. Para lograr ese proceso tenemos que autoobservarnos para eliminar los yoes, ¿sí? Liberar la conciencia atrapada dentro de los defectos y limpiar un poco nuestra energía. Ya después, tener máxima concentración en la práctica de transmutación sexual para no ir a derramar la energía y transmutarla correctamente en la transmutación sexual. Bien, eso por ese lado. ¿Cómo se conquistan las dimensiones? Veamos esto. ¿Sí? Para conquistar las dimensiones, pues necesitamos trabajar en 3 factores. Existen 3 factores que nos van a llevar a la autorrealización íntima del ser. Y son los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? A través de ellos se conquistan las dimensiones o podemos ir fabricando esos cuerpos, ir despertando y fabricando esos cuerpos para ir poco a poco experimentando esas dimensiones superiores. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, como lo he venido explicando, la muerte psicológica, que es la que nos permite liberar la conciencia y purificar la energía creadora sexual. Si no hacemos esto, nunca vamos a crear nada, nunca vamos a crear ningún cuerpo interno, ni a experimentar profundamente una dimensión superior. Si no se hace, no vamos a avanzar en lo absoluto. ¿Listo? Entonces hay que aplicar el factor morir, la muerte psicológica, para liberar la conciencia y limpiar la energía creadora sexual. Luego esa energía ahorrada y purificada llevarla al nacimiento espiritual o a la práctica de la transmutación sexual, en donde nos va a permitir, transmutando esa energía, crear los cuerpos superiores existenciales del ser, que son los que nos permiten penetrar esas dimensiones. Y por último, el sacrificio por la humanidad, que nos va a permitir despertar el amor, desegoistizarnos, despertar el amor y pues tener los méritos para el avance interior, que es la única ley del absoluto, ¿sí? Del mundo de donde provienen las esencias, los seres, las conciencias, que es el amor, el servicio por la humanidad, que nos va a permitir tener fuerza para este trabajo interior y nos va a permitir tener dharma para poder avanzar y pagar y pagar todas nuestras deudas. Bien, de esa manera es que necesitamos nosotros sacrificarnos por la humanidad, que es enseñando este conocimiento a las personas que están interesadas en cambiar su vida, ¿sí? Por eso se les agradece a las personas que en este punto han compartido las conferencias, que han visto las conferencias hasta este punto, que han querido invitar gente al grupo, que han querido compartir como tal estos temas con otras personas, etcétera, etcétera. Bien, eso es el sacrificio por la humanidad, llevar este conocimiento desinteresadamente a los demás seres humanos que quieran despertar su conciencia,
que quieran autorrealizarse, que quieran un verdadero camino espiritual. De esa manera vamos despertando el amor hacia los demás, ayudándonos a sí mismos y ayudando a los demás a despertar. En conclusión, vamos a ver las conclusiones de este tema, de esta conferencia, ya para finalizar. No es posible ascender las dimensiones superiores sin eliminar lo pesado y grotesco de nuestra personalidad. De ninguna manera podremos experimentar o subir las dimensiones si nos mantenemos en este nivel de conciencia. Por eso las dimensiones son niveles de conciencia. Si nos mantenemos en este nivel de conciencia así egoico, totalmente contaminada nuestra energía, nuestra alma, no vamos a poder experimentar las dimensiones superiores. Tenemos que eliminar el ego. Ahora, no es posible tener una representación real en cada dimensión sin haber creado el cuerpo correspondiente. Es necesario tener un vehículo para cada dimensión, ¿sí? Y ahora, como última instancia, entender de que nosotros los seres humanos pues vinimos al planeta a autorrealizarnos, a lograr la conciencia plena. Ese es el verdadero objetivo real y trascendental de nuestra vida. Autorrealizarnos, despertar la conciencia, ¿sí? Liberar el 97% de conciencia que está atrapado en el yo psicológico. Recuperar a nuestra esencia, nuestra conciencia y nuestro ser para lograr la liberación total. Bien, ese es el objetivo que traemos para el planeta. Sin trabajar sobre sí mismos no vamos a poder crear nada, ¿sí? Es necesario también conocer los métodos para ir comprobando estas dimensiones. Mientras pues vamos avanzando en el trabajo interior, tenemos que también comprobar, ¿cierto? Porque ustedes dirán, bueno, pero necesitamos comprobar de que las dimensiones sean reales. ¿Cómo comprobamos las dimensiones? Mucho más adelante podremos estudiar lo que es el estado Jinas, que es una práctica que nos lleva de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, a usar el cuerpo vital. Con el desdoblamiento astral podemos ir de la tercera dimensión al mundo astral, ¿sí? Ya más adelante también vamos a estudiar y les enseñaremos lo que es el desdoblamiento mental, para ir de la quinta dimensión, de la parte del mundo astral, a la quinta dimensión, a la parte del mundo mental, ¿sí? Para eso se utiliza el desdoblamiento. Ya hemos aprendido pues el desdoblamiento astral, ya tenemos esa herramienta, tomémosla, practiquémosla, pulámosla, perfeccionémosla hasta que la saquemos adelante y podamos desdoblarnos cada vez que queramos al mundo astral y comprobar algo de nuestra existencia, del pasado, estudiar un defecto psicológico, pagar un karma, ir al tribunal de la ley, etcétera, etcétera. A través de la meditación podemos entrar de la tercera dimensión a la sexta y séptima dimensión, que también es una práctica o una técnica que vamos a enseñar pues más adelante, conferencias posteriores a esta. Entonces es necesario practicar los métodos que vayamos teniendo para ir comprobando pues esas dimensiones. De momento tenemos el desdoblamiento astral, hagámosle, practiquémoslo para comprobar la quinta dimensión del mundo astral. Entonces, para cada dimensión hay una técnica para ingresar. Por ahora tenemos el desdoblamiento astral, como les digo, más adelante estudiaremos lo que es el estado Jinas, pero fijo sí estudiar lo que es la meditación también y el desdoblamiento mental, ¿sí? Para que podamos ir comprobando pues esas dimensiones. Bien, esa es toda la conferencia del día de hoy. Les agradezco su tiempo, su dedicación, su atención en estos temas. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla en los comentarios de esta transmisión o también no en el chat, sino en los comentarios del video y también en el chat pues interno de WhatsApp, en ese sí. Pueden escribirnos para resolver todas sus dudas. Recuerden que de cada conferencia hay material de apoyo que vamos a estar compartiendo. Ahora, en la medida en que subimos las dimensiones, son más livianas, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, la persona que se llegue a desdoblar con las técnicas que hemos dado se va a dar cuenta de que, o los que ya se han desdoblado y han tenido esas experiencias, se dan cuenta de que el cuerpo astral, el mundo astral, tiene una naturaleza muy diferente, se siente todo muy diferente, mucho más liviano, mucho más libertad, es un cuerpo más sutil, ¿bien? A comparación de este cuerpo físico, que también tenemos que valorarlo porque sin este cuerpo físico no podemos despertar la conciencia, no podemos transmutar la energía. Entonces, esta fue la conferencia del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. La próxima conferencia vamos a estudiar
las conjuraciones, que son herramientas de protección, como lo es el Belilín, el Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Herramientas de protección para nuestro trabajo interior, para cuidar nuestro avance interior en este camino espiritual. Totalmente agradecido con ustedes y nos vemos en una próxima conferencia.